Hoy en día me dedico a la alta eficiencia energética con todos los estudios que a su alrededor puedan surgir y además muy relacionada y en contacto directo con la calidad del aire y la salud en los edificios. Mi día a día la verdad es que puede no ser nunca igual al anterior y de hecho es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la profesión. Siempre me ha gustado la idea de que vamos teniendo distintos proyectos, que los edificios en los que trabajamos siempre van cambiando y ese hecho de poder enfrentarte a nuevos retos continuamente siempre es algo que me llama mucho la atención y hoy en día sigue ocurriendo. De alguna manera es como que se cierra muy bien el círculo, ¿no? Trabajas en eficiencia energética, trabajas en que los edificios se hagan mejor, trabajas en que consuman menos, por tanto el medio ambiente funciona mucho mejor y además también luego haces edificios para las personas. Es una sensación de poder seguir aprendiendo siempre, de no estar nunca aburrida, de no sentir otra vez a la oficina, qué rollo, ¿no? A volver a hacer no sé qué informe. Es un poco ese estar viva, ese estar aprendiendo y de alguna manera que te permite también estar en contacto con la gente, ¿no? Y si les apetece hacer algo que suponga un poco un reto, que no sea siempre ir al mismo sitio porque cada vez tienes un proyecto de un edificio distinto, pues desde luego es un poco el sitio donde estar.